Entonces, ¿qué sabes? Yo iba a cambiar. Es muy bueno compartir con ustedes hoy este tema tan vigente, tan útil y que nos llama por la época. En buen momento la ONU acordó celebrar, disculpen, acordó celebrar esta fecha como el Día del Medio Ambiente. Y para nosotros el medio ambiente, la naturaleza, la creación, son diferentes tópicos que tomamos dependiendo de nuestra perspectiva, pero hoy particularmente, pues tomando los tres tópicos o los tres términos de medio ambiente, eh, creación o naturaleza como sinónimos, entonces por eso vamos a hablar sobre cómo eh, podemos conectar la naturaleza desde el alma y cómo podemos dar un paso más hacia la espiritualidad sostenible. En ese caso, claro, tendríamos que comenzar por explicar qué es lo que entendemos por espiritualidad sostenible, a qué llamamos naturaleza, ya entrando un poquito más en detalle. Luego vamos a hablar sobre lo que es el ser humano y su relación con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como todos los sistemas que existen. Luego vamos a hablar dónde va la reflexión hoy y dónde va la acción hoy para la conservación de la naturaleza y cómo podemos dar un paso más, un nuevo enfoque hacia la relación entre el ser humano y la naturaleza. Por último, pues vamos a hablar de las consecuencias para el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y en ese caso, pues comenzando con el primer punto, vamos a hablar sobre lo que es espiritualidad sostenible, lo que nosotros entendemos como espiritualidad sostenible, ¿sí? En ese caso, entonces, decimos claro que la espiritualidad es como el equivalente de lo material, o no equivalente, sino la antípoda de aquella terminación da de espiritualidad, materialidad, es la característica básica de un ser, lo que lo conforma, lo que desde el punto de vista ontológico es. Y entonces, la espiritualidad es la característica espiritual de un ser que es diferente, claro, de la materialidad. La materialidad es la característica de ser materia. La espiritualidad es la característica de ser la esencia, el espíritu, el ser esencial. Y esto es algo diferente también del concepto de religión, porque a veces se toma como espiritualidad como religión, pero sin embargo la religión es una forma de religar unos principios que inducen a religar al ser, particularmente cuando hablamos del ser humano, al ser humano la, con la divinidad, con el ser supremo, con Dios. Eso es religión. Religión es religar el alma con Dios. Y la creencia es otra cosa. La creencia es algo que es muy individual, lo que yo supongo, lo que yo pienso que es tal cosa. Entonces, a veces, pues los tres términos de espiritualidad, religión y creencia como que se confunden, pero ya haciendo esta claridad creo que podemos saber de qué estamos hablando. Entonces, la espiritualidad es la característica de ser espíritu, de ser esencia, de ser inmaterial, de que somos la energía que dirigimos a la materia, claro, pero que la espiritualidad es la característica esencial de ser espiritual. Ahora bien, la espiritualidad sostenible la tomamos como simplemente la continuidad de la identidad espiritual del ser humano en este caso, ¿sí? Tanto del ser humano de esta generación como de las otras generaciones. El antecedente de este concepto de la espiritualidad sostenible es el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, porque los objetivos de desarrollo sostenible que ha determinado la ONU también son como objetivos para que haya
desarrollo en las comunidades humanas, pero que sea sostenible el desarrollo con el fin de que quede para las generaciones siguientes. Sí, con el fin de que la naturaleza no se acabe en esta sola generación por querer explotar la naturaleza, sino pues que continúe, que siga habiendo naturaleza, bienes vegetales, minerales, también para las generaciones siguientes de seres humanos. La espiritualidad sostenible entonces sería como esa continuidad de la identidad espiritual que nosotros tenemos como esencia, ¿sí? Que el ser humano tiene como esencia para esta y para las siguientes generaciones. Por lo tanto, que no se quede solamente en que nosotros somos los únicos espirituales, sino que también los niños, los neonatos, también son seres espirituales. Así que a partir de ese principio nosotros tendríamos que decir, bueno, claro, la naturaleza también es lo que nosotros consideramos como los seres vivos por medio de los cuales o en medio de los cuales nosotros nos movemos, vivimos, ¿sí? Porque el ser humano no es el único que existe en el planeta. Hay otros seres vivos, tanto que utilizan la atmósfera, que utilizan la superficie terrestre, que utilizan los espacios submarinos o subacuáticos, y entonces con todos ellos convivimos. Eso es nuestra naturaleza. Pero además de eso, ellos están conformados por ciertos elementos que incluso esos cuerpos de ellos están conformados por ciertos elementos que también deben considerarse como parte de la naturaleza, elementos como el oxígeno, el hidrógeno, sí, todos ellos están formando parte de la naturaleza o de la creación. La ecología pues nos ayuda a comprender cómo convivir. La ecología pues como rama de la biología nos ayuda a comprender un poco mejor lo que podemos hacer, lo que podemos compartir con todos los otros seres de la naturaleza. Y así en ese término, pues claro, lo que se impone es pensar, bueno, entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo que somos nosotros? Y entonces por eso pasamos al segundo punto de nuestro tema de hoy, de nuestro diálogo de hoy, tomar el ser humano y su relación con la naturaleza, pero partiendo de lo que es el ser humano. Tiene dos partes el término ser humano, ser y humano, y así somos. Somos seres esenciales, somos energía, somos el principio vital, somos la energía que animamos a la materia y la materia es el cuerpo. Y el cuerpo humano es el que está hecho de humus, o sea, de tierra. Por esas razones que se le ha llamado cuerpo humano, sí, porque es hecho de humus. Pero el ser esencial que somos, el que hace mover nervios para producir sonidos o el que hace mover nervios para captar sonidos, ese cuerpo humano, digamos, ese ser humano que afecta al cuerpo humano, el ser esencial somos la energía. El cuerpo humano es la materia. Y la materia se convierte en otros términos como en un instrumento, como en un vehículo para tener experiencias, experiencias de producir sonido, de captar sonido, ¿sí? Igualmente de trasladarnos de un lugar a otro, de tener otra serie de experiencias como el sabor, como la imagen, pues claro, todo eso entra por los ojos, por los oídos, se tiene también en los otros sentidos y de hecho todo eso está en el cuerpo humano, ¿sí? Pero sin embargo somos nosotros, la esencia, el ser, quienes manejamos a la materia. Así que esos dos elementos son los que utilizamos, son los que el que somos, que es la esencia o el ser, y el humano, que es la materia o el vehículo. Hay que diferenciar esto porque esto es lo que nos hace reconocer como el ser que anima o el alma.
Cuando le decimos que hay que ponerle el alma a la materia, claro, es reconocer lo que somos en esencia. Y realmente es allí donde está lo fundamental de nuestro tema de hoy. ¿Cómo nosotros hacemos para ponerle espiritualidad o alma a la interpretación y a la relación con la naturaleza? A partir de eso, nosotros tendríamos que decir, bueno, está bien, somos el ser esencial, la energía, movemos a la materia del cuerpo, pero entonces ahora sí, ¿cuál es nuestra relación con los otros seres de la naturaleza? ¿Cuáles son esos otros seres de la naturaleza? Pues realmente es muy bueno hoy, del siglo XXI, estar observando que ya no somos nosotros el rey de la creación que hace y deshace con toda la naturaleza. Hay que estudiar la naturaleza, hay que reconocerla. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Qué hacen? ¿Qué características tiene? ¿Hasta qué punto son seres sintientes o no son seres sintientes? Nosotros vemos, por ejemplo, cómo hoy hay una reacción de muchas personas hacia, por ejemplo, tratos crueles con los animales, y entonces se evita y se dice, no, es que ellos son seres sintientes. Y así como los animales, algunos, pues claro, se pueden observar la naturaleza como los seres vegetales, como los seres minerales. Entonces, vale la pena que nosotros demos un vistazo a esas partes de lo que llamamos la naturaleza o a esa catalogación, a esos sistemas como están catalogados. Este es un cuadro derivado de un autor que es Ludwig von Bertalanffy, que estudió sobre la teoría general de sistemas y dijo, bueno, pues los seres de la naturaleza, los que existen en la naturaleza, fundamentalmente se pueden clasificar en dos grupos de sistemas: los sistemas cerrados, que son los que no guardan relación con el exterior, y los sistemas abiertos, que sí guardan relación con el exterior. Entre los sistemas cerrados están los del nivel de estático, como estructuras simples, los de el nivel dinámico, que son ya estructuras en movimiento, y los de estructuras ya autorreguladas, que son las que algunos han llamado sistemas cibernéticos, pero que digamos que son como organismos que están viviendo en sí mismos, pero que ya están eh, teniendo una capacidad de regulación de su propia existencia, eh, que incluso el ser humano también ha creado algunos de ese nivel, porque el ser humano también ha creado máquinas. Y, por ejemplo, cuando nosotros observamos que algunos seres tienen capacidad de regular su temperatura, pues es lo que vemos que se aplicó en las neveras. Y entonces en las neveras hay un mecanismo que regula la temperatura para darle más frío o más calor dependiendo de la necesidad. Esos son los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos ya son los sistemas que diferencian a los seres vivos, que reconocen o identifican a los seres vivos. Y entonces dentro de esos se habla de los abiertos simples como una amiga, como un organismo unicelular, los genéticos sociales como las plantas, que ya tienen muchas células o muchos organismos unicelulares y especializados ya. ¿Sí? Especializados porque una hoja hace algo diferente de una flor o de un fruto o de una raíz. Y en ese caso, entonces, el genético social ya es un poco más elaborado que el abierto simple. Y luego, entonces, se observan los sistemas animales, que los sistemas animales ya son seres mucho más sintientes, con capacidad de decidir lo que hacen, de trasladarse, ¿sí? De un lugar a otro. O sea que es un sistema que tiene todas las características de su, por ejemplo, su sistema digestivo, que tiene elementos vegetales, porque la flora intestinal es eso, son plantas o raíces que absorben los nutrientes, pero que además de eso se perciben a sí mismos, ¿sí? El animal se percibe a sí mismo y tiene una sensibilidad mucho mayor que el vegetal, lógicamente.
Ahora bien, ya entre los abiertos, los más perfeccionados, los más complejos, vendrían a ser los seres humanos, ¿sí? O el conjunto de los últimos tres sistemas que se han llamado también sistemas humanos, pero que incluyen primero el ser humano individual, ese ser humano individual que hemos definido como el ser, la esencia, la energía, ¿sí? Que mueve a la materia del cuerpo, o sea, que mueve al cuerpo humano. Además de eso, existe cuando el ser humano se une para cumplir ciertos objetivos, para lograr ciertas eh, tareas o para hacer tareas comunes, entonces se habla de los sistemas sociales, las sociedades, las organizaciones, las empresas, son sistemas sociales. Igualmente, la comunidad municipal, la comunidad departamental, nacional, son sistemas sociales. Y luego finalmente, pues están los sistemas trascendentales, que son los principios que dirigen a todos los sistemas de niveles anteriores. O sea que principios como por ejemplo el principio de causa y efecto, ¿sí? Es una ley natural. Y en ese caso la ley natural, claro, rige para el manejo de todos los otros sistemas, incluso para los sistemas sociales, humanos, para los sistemas animales, genéticos, sociales, para todos. Entonces, en ese caso, lo interesante de esta clasificación es que nos permite comprender que nosotros somos parte de un todo, el ser humano es parte de un todo, tiene unas características muy precisas que le dan también tanto unas competencias, unas funciones, como unas responsabilidades. Tenemos unas responsabilidades con toda la naturaleza. Y claro, lo primero que debemos comprender es cómo son cada uno de los organismos, de los seres que componen la naturaleza. Y luego, ¿cómo podemos llevarnos bien con estos seres que también existen? Si nosotros observamos, por ejemplo, los ojos de una vaca, comprendemos que es un ser sintiente, es un ser apacible, ¿sí? Igualmente, si observamos un perro, un gato, una mascota que tengamos en casa, podemos observar que son almas de una categoría diferente a las almas humanas, pero son seres sintientes, son partes de la naturaleza. Y que incluso nosotros también tenemos un cuerpo, el cuerpo humano, que está formado por elementos minerales, vegetales, ¿sí? Como las bacterias, como muchos microorganismos que son los que generan la vida del cuerpo humano. Y en ese caso, claro, podemos ver que estamos en medio y estamos utilizando incluso muchos elementos de la naturaleza, que incluso el cuerpo humano es parte de los seres de la naturaleza. Allí es donde empieza un análisis y una comprensión de lo que somos y de cómo debemos comportarnos con todos los seres de la naturaleza, de las diferentes categorías. Vamos a hacer en este momento una pausa con el fin de hacer una revisión interna de manera que no se quede esto en las palabras solamente, sino en la experiencia. Y entonces, para eso lo que vamos a hacer es simplemente a escuchar una música suave, a poner el cuerpo en una posición cómoda y aprovechando las circunstancias vamos a ir un poquito más dentro de nosotros. Soltamos por un instante los músculos de los pies, de las piernas y dejando la espalda erguida. Revisamos que los músculos del tronco queden en calma, tanto los músculos del pecho y la espalda, como los músculos internos cercanos al páncreas, riñones. Y ahora
Por un instante más, soltamos los músculos de los hombros, los brazos, las manos, ojalá dejando separadas las manos. Igualmente suelto los músculos del cuello, del mentón, de las mejillas y de alrededor de los ojos, de los oídos y de la boca. Y siento que puedo darle paz también a los músculos del cuero cabelludo y de la frente. Al hacer esto, experimento paz, armonía, bienestar. Y siento que ese bienestar me hace reconocer que así como le he dado paz y bienestar a la materia del cuerpo, puedo sostenerla. Puedo hacer que esta paz sea sostenible por un poco más de tiempo. Y que mis características esenciales espirituales continúan. En algunos momentos he olvidado lo que soy porque me he dirigido solamente hacia afuera. Pero al asumirme como lo que soy, como la energía que mueve a la materia, como el alma que anima al cuerpo, en este momento siento que incluso me puedo conectar con el principio general de paz y de armonía en el que podemos convivir todos los seres de la naturaleza. E incluso puedo conectarme con la fuente de paz, con el Ser Supremo del que absorbo y en el que siento aún más potente mi estado de paz, más profundo. Y en este estado y en esta conexión me siento más pleno. Y puedo percibir durante más tiempo esta experiencia que puedo profundizar si yo actúo desde este estado, si yo percibo a otros seres desde este estado, también puedo reconocer su espiritualidad, su naturaleza espiritual.
las almas humanas, las almas animales, todos los seres que participamos en las empresas, en las familias, somos seres sintientes. Seres espirituales. Y también podemos percibir que aún los vegetales, los minerales, tienen un movimiento, tienen una forma de actividad interna, que es la que conforma todo el planeta. Y que también se expande hacia el cosmos. Ahora reconozco que soy el ser, que soy la esencia espiritual, y este reconocimiento me permite una nueva perspectiva de mi relación con los otros seres de la naturaleza. Sabiendo esto, ya siento que puedo comprender en qué consiste esa nueva relación. Podemos ver que esta cercana relación con los otros seres que están dentro de la naturaleza pasan incluso por manejar mejor el cuerpo que uso. Comienzan en ello. A partir de este principio podríamos ya comprender que hay más elementos a revisar de ese proceso que hemos tenido, ese proceso de la reflexión, de la acción, de qué ha pasado con la humanidad. ¿Sí? Podemos ver que incluso en lo individual nosotros podemos observar la ecología, estudiar la ecología, y que eso nos permite comprender. Pero además del estudio de la ecología, nos permite actuar. Por eso hoy el estudio de la ecología para muchos pasa por reducir los consumos, reutilizar los elementos y reciclar. Son los tres re que nos ayudan a orientar el manejo de los bienes que utilizamos. Muchos elementos hay que se pueden reutilizar. Incluso hasta una fruta, nosotros podemos ver que una fruta tiene una cáscara, tiene una semilla y que se puede dar uso a cada una de ellas. Y en la misma forma podemos ver que podemos reducir la cantidad de elementos que utilizamos. Aquel principio que nos ha llegado a veces a influir pensando o diciendo que el que más vale es el que más consume, lo que se ha llamado la sociedad de consumo, esto es algo que ya podemos cuestionar, que podemos analizar. No es necesario utilizar o consumir tantas cosas, hay que reducir los consumos. Hay que reutilizar las cosas que anteriormente utilizábamos solo una vez y botábamos. Y lógicamente hay que reciclar. Estos son los elementos que se hacen ya, que se ha comprendido que hay que practicar. Que si lo practicamos o no, depende de nosotros, pero que eso ya nos ayuda. Y hoy el mundo está tendiendo a hacerlo porque ya se ha alterado mucho el estado de la naturaleza. En épocas anteriores se decía que como el hombre o el ser humano es el rey de la naturaleza, podía hacer lo que quería
con todos los elementos, con todos los seres vivos e inertes. Entonces, claro, eso ya ha cambiado, ya se ha comprendido. Como individuos tendríamos lógicamente que cambiar y allí comienza el primer efecto de nuestro estado de conciencia, de nuestro reconocimiento como seres de la naturaleza que tenemos también una relación con otros y que tenemos una responsabilidad con ellos. Ahora bien, en lo colectivo, pues claro, la familia, ¿sí? Nuestro barrio, nuestra localidad, nuestro país, pues pasa a convertirse luego en nuestro mundo. Y en ese caso, claro, incluso las autoridades mundiales, las organizaciones como la ONU, pues han establecido una serie de principios, han determinado los llamados ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, pero particularmente los objetivos 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15 tienen que ver con ciertos principios que se deben seguir en todas partes para el cuidado del agua, para la producción y uso de energía, para el manejo apropiado de las ciudades, ¿sí? Para disminuir el consumo y hacer un consumo responsable. A veces vemos nosotros que hay rebaja de tales artículos. Ah, sí, voy a comprar eso, pero aunque no los vayamos a usar, los compramos. Entonces es ilógico, ¿sí? Y entonces por eso después nos llenamos de elementos que terminan convirtiéndose en contaminantes. Así que por esa razón también debemos ver cómo cuidamos el clima. Ya se sabe que hay un cambio climático, ¿sí? Cómo cuidamos la vida submarina, estos objetivos de desarrollo sostenible nos ayudan en eso. Y cómo cuidamos los ecosistemas, porque dentro de cada nación hay parques nacionales, parques naturales, reservas ecológicas, o incluso las ciudades también forman unos ecosistemas en medio de todo que permiten que nosotros recibamos el oxígeno producido por árboles, ¿sí? Que los cuerpos humanos sigan funcionando por esa producción. Luego hay que defender esos ecosistemas. Y en la misma forma vemos cómo también ya se han organizado las conferencias de las partes, en donde se está diciendo que las partes son las naciones que deben cooperar para detener el cambio climático, para detener la degradación del medio ambiente, para detener la degradación de la naturaleza. En Colombia el año pasado se hizo la COP16 porque Colombia es uno de los lugares donde hay más diversidad de especies vegetales y animales. Y claro, se trataba de tomar conciencia y de ver cómo se hace para que todo el mundo recupere esa biodiversidad que se ha perdido. Y en la misma forma, también hay otras COP, que son las conferencias de las partes que se celebran anualmente, porque las conferencias, eh, digamos, de biodiversidad se celebran cada 2 años, pero hay otras que son lo más general y que muestra cómo se puede proteger a la naturaleza y cada año se hacen chequeos, porque ya desde los años 80 se ha visto que el mundo ha cambiado y que el clima ha cambiado, que las especies han disminuido y que la responsabilidad humana lógicamente tiene que generar una recuperación del medio ambiente y evitar que se degrade más la naturaleza. Igualmente, pues la administración pública de las ciudades establece, por ejemplo, en Colombia, los llamados planes de ordenamiento territorial con el fin de llegar a ciertos puntos, a ciertos equilibrios. Por ejemplo, en Suiza no se permite que las ciudades se expandan más allá y los municipios en la zona urbana no se expandan más allá de lo previsto para no afectar más la naturaleza. E igualmente en otros lugares hay otras formas de regulación. Hay planes de desarrollo, las llamadas
plantas de tratamiento de aguas residuales cuando ya hemos utilizado las aguas que se han contaminado con nuestro uso. Entonces hay que volverla a purificar. Esas llamadas PETAR o plantas de tratamiento de aguas residuales también se están poniendo ya en funcionamiento y cada vez más numerosas con el fin de que disminuya la contaminación, que haya tratamiento de residuos. Desafortunadamente no todos tan técnicos y entonces los residuos llegan a ponerse en un solo lugar, ¿sí? Y en ese lugar entonces también van contaminando el suelo y el subsuelo. Entonces hay que buscar métodos mejorados de tratamiento de los residuos sólidos. Y en la misma forma, pues claro, hay organizaciones como las corporaciones autónomas regionales que tratan de mantener ese control de la naturaleza y esa defensa del medio ambiente. Pero el avance material, claro, es lento y dependiendo de cada sociedad, de cada nación, de cada municipio, de cada lugar, pues hay una tendencia a observar por lo menos lo externo, lo material. Pero lo esencial, como que todavía no lo hemos visto, como que todavía no lo hemos abordado de la forma que corresponde. Entonces, hoy por eso nos corresponde también revisar cómo podemos cambiar, qué es lo que podemos cambiar. Y ese es el nuevo enfoque, ese es el nuevo paso que debemos dar. En esa relación con la naturaleza, claro, el ser humano lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de lo que es, de que el ser humano es el ser que mueve al cuerpo humano y que en consecuencia lo que nosotros tomamos, cuando nosotros tomamos, asumimos esa conciencia, comenzamos a afectar. Lo primero que afectamos es el mismo cuerpo, ¿sí? Y en ese caso, claro, hay que cuidar la materia del cuerpo, hay que limpiarla, hay que descontaminarla. No hay que darle sobrecarga, demasiados alimentos. No hay que producirle desequilibrios. Un médico de origen hindú que vive en Inglaterra, que es Brahma Kumaris, recientemente nos visitaba y nos decía, mire, cuando uno come en exceso, puede satisfacer al cuerpo solo con la mitad, porque el cuerpo absorbe eso. Pero la otra mitad sirve para darle un trabajo al médico, para darle un trabajo al odontólogo, para darle un trabajo al dietista y a otros funcionarios y a otros profesionales de la salud, porque hemos manejado mal el cuerpo. Eso es lo que viene sucediendo, por ejemplo, con el manejo inadecuado del cuerpo. Igualmente, claro, hemos de darle descanso al cuerpo. Hemos de comprender cómo funciona y escucharle y observarle cómo funciona el cuerpo, porque el cuerpo es nuestra primera relación con la materia. La primera relación con la naturaleza es esa. Nosotros estamos relacionándonos con el cuerpo, con esa parte material que tenemos y en consecuencia, claro, es nuestra responsabilidad hacerlo apropiadamente, porque vamos a garantizar que funcione bien. Es el primer punto. Pero además de eso, claro, cuando somos conscientes de ser energía espiritual y cuidamos apropiadamente al cuerpo, comenzamos a observar cuál debe ser nuestra conducta con otros seres humanos. Y en ese caso, lo primero que nos corresponde hacer es dar el buen ejemplo del buen manejo del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, el que usamos. Hay que comprender que este cuerpo que usamos está hecho de los 5 elementos o dependiendo del enfoque que cada uno tenga. En Oriente hablan de tierra, aire, agua, fuego y éter. Y los 5 elementos están presentes en el cuerpo, ¿sí? Y pues claro, en Occidente se ha hablado más que todo de la tabla periódica de elementos, de los 116 o más elementos, dentro de los cuales estaban, decíamos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, todos los elementos, el hierro, etcétera, que componen el cuerpo. Pero sobre todo está compuesto de agua. Y entonces nosotros hoy ya sabemos, siglo XXI, reconocemos que nuestro comportamiento
afecta al agua. Hay unas investigaciones de un profesor japonés, Masaru Emoto, que muestra cómo nosotros afectamos al agua. Y a partir de eso, entonces, podemos generar una forma de afectación al funcionamiento mismo del agua. La podemos contaminar con nuestros propios pensamientos. Y el cuerpo está hecho más que todo de agua, el cuerpo humano está hecho más que todo de agua. Si nosotros comenzamos a manejar apropiadamente el cuerpo, estamos dando el ejemplo. Y si manejamos apropiadamente a las plantas, a los animales, manejamos apropiadamente nuestra relación con ellos, pues claro que también damos el ejemplo. Así que lo que debemos hacer es eso, comenzar por educir, sacar de dentro nuestro estado de conciencia de paz, nuestro estado de conciencia de reconocernos como energía pacífica, armónica y mandar eso, enviar eso como una forma de emisión en pensamientos, en palabras, en acciones a los otros seres humanos e igualmente también a los otros seres vivos. Otra cosa que podemos hacer para dar ese paso nuevo de espiritualidad hacia el medio ambiente es reconocer, hacer que otros reconozcan también y que nosotros podemos convertirnos en influenciadores de esa conciencia. Nosotros podemos ayudar a que otros reconozcan eso. Nosotros podemos influenciar o influir en otros, ¿sí? Tener una forma de eco para que el comportamiento de ellos también sea mejorado. Sí, así como hemos comprendido, otros podrán comprenderlo. Y en la misma forma, con los seres no humanos, tendríamos que guardar mucho respeto y utilizar energías limpias que no contaminen tanto el aire, que no contaminen tanto el agua. Esto es algo claro que nosotros podemos comprender que ya se ha comenzado a estudiar, pero que tenemos que asumirlo. Tenemos que, claro, estudiar la ecología con sabiduría. Por esa razón se habla de una nueva ecosofía. Sabemos que la terminación Sofía significa sabiduría, o sea, tener un razonamiento ecológico sabio que nos permita llevar una vida sencilla y un pensamiento elevado, como decía Mahatma Gandhi. No hay que consumir tanto, ¿sí? Decía él, la gente, eh, digamos, produce una cantidad de alimentos. Algunos dicen que los alimentos no alcanzan para toda la población, pero sí se alcanzan. Se alcanzan para alimentar a todo el mundo, pero no alcanzan para alimentar la avaricia de unos pocos. Entonces, hay que llevar simplemente una vida sencilla, un pensamiento elevado y cuidar de nuestro comportamiento para no estar tomando más de lo indispensable, ¿sí? Ahora bien, otro punto que nosotros debemos ver es cómo podríamos pasar, digamos, como reenfocar nuestra relación, nuestra perspectiva de observación también de la naturaleza. Durante mucho tiempo nos hemos ubicado a la orilla de una laguna, a la orilla de un paisaje muy bello, a la orilla del mar, para tomar paz del paisaje, para recuperar nuestra paz porque sentimos que la hemos perdido. ¿Sí? Y hemos estado absorbiendo y tomando más todavía de los elementos de la tierra, el aire, el agua, ¿sí? Y en ese caso, lo que nosotros debemos reenfocar es que si bien ya hemos tomado y por pensar en tomar siempre de los elementos, hemos llegado a alterar el ambiente, hemos llegado a alterar el planeta, es hora de revertirles, de darles paz, de reequilibrarles la forma de vida, reequilibrar los ecosistemas.
Ya no es necesario que sigamos absorbiendo y pidiéndole a un árbol. Hay algunos que incluso abrazan los árboles tratando de absorber la energía que ellos tienen. Ya es hora de que nosotros les demos a los árboles, a las plantas, a los animales, a todos ellos, porque incluso el tratar de tomar la tranquilidad de un perrito o de un gatico, eso es porque la hemos perdido tanto, pero somos nosotros los que debemos darle. Ahora ya, revertir. Ese es el paso nuevo que debemos dar. El alma humana tiene que entregar la nueva forma de vida a los seres, esencialmente a los seres vivos, pero a través de ellos a todos los otros seres de la naturaleza. Así que debemos parar de tomar y comenzar a dar, ¿sí? Y por lo tanto devolverle paz y armonía al medio ambiente. Ver cómo se reequilibra eso y cómo se deja de explotar, porque esa explotación pues ha destruido mucho. Tendríamos que llegar entonces también incluso a redefinir nuestra psicología, a redefinir lo que es la educación, cómo podemos darle el ejemplo a los hijos, a los nietos, a los menores, cómo podemos incluso cambiar la economía, porque incluso la economía se ha definido como la producción, la distribución y el consumo de bienes, ¿sí? Pero realmente para producir, para la primera etapa de la economía, es necesario sacar de la naturaleza. Durante la producción, la distribución y el consumo estamos consumiendo una energía y después del consumo estamos botando muchos contaminantes. Entonces, todos los sobrantes de cualquier producto están llegando a la naturaleza y contaminándola. Hay que cambiar el sistema y cambiar el concepto de economía. Igualmente cambiar el sistema de ecología, ¿sí? Y es necesario establecer una cultura de paz y de cuidado, particularmente de tres elementos que se han visto como olvidados. Uno, el silencio. Tenemos derecho al silencio. El silencio es un derecho humano. No tenemos que producir más ruido del indispensable y tratar de defender el silencio que es el que nos hace recuperar la paz, nos hace recuperar el manejo de los pensamientos. Igualmente, el manejo del oxígeno y el manejo del agua. Todos tenemos derecho a un ambiente sano, a un aire sano, a un agua sana. Y en ese caso, podríamos comenzar con eso en esa nueva redefinición. Pero igualmente, esto tiene unas consecuencias, no solo para nosotros de manera individual, sino que también para nosotros colectivamente, incluso como Brahma Kumaris, ha tenido también una repercusión. Hemos dado unos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Brahma Kumaris? Brahma Kumaris lo que hace es, claro, pues estudiar el ser y para eso practicar la meditación, crear una nueva conciencia. No soy yo un cuerpo de 80 o 60 kilos, sino soy yo, el alma, la energía que animo a la materia, quien está dirigiendo al cuerpo y lo estoy equilibrando o desequilibrando. Y por lo tanto, soy yo quien debe llevar una vida sencilla, consciente, ¿sí? No consumir más de lo necesario y tener siempre un pensamiento elevado hacia lo que soy yo en esencia y hacia lo que debo buscar como objetivo de mi vida. Igualmente, esto tiene muchos efectos, pero claro, lo que ha hecho Brahma Kumaris es comenzar con el ser individual y también tener un efecto colectivo. En lo individual, entonces, está creando un nuevo ser consciente, por lo tanto, las bases de una nueva humanidad. Ese es el paso. Cuando nosotros comenzamos por crear la nueva humanidad dentro de nosotros mismos, a partir de nuestra conciencia, estamos ayudando
a dar ese paso y a fortalecerlo y a que lo den muchos otros. Y la otra cosa que ha hecho Brahma Kumaris recientemente es desarrollar la energía solar, ¿sí? Tiene unas técnicas que está utilizando y que las podemos compartir ahora. Igualmente, eh, desarrollar la agricultura yógica. Yoga es unión, cuando el ser se une a sí mismo, se une con la fuerza suprema, con la fuente suprema, claro, está haciendo yoga. Cuando se hace agricultura en ese estado, se tiene un efecto sobre las plantas, sobre los cultivos. También lo está haciendo Brahma Kumaris. Y está estableciendo una cultura de paz en organizaciones y en familias que se fundamenta en la meditación. Es eso lo que nosotros podemos reconocer que es nuestro paso y lógicamente lo estamos dando ya también a través de la creación de un sistema de cocinas en las que se utiliza la energía solar para cocinar los alimentos, generar una forma de agricultura yógica, nuevas plantaciones y en las que las plantas conscientemente están recibiendo el efecto de nuestro estado meditativo y estamos también expandiendo lógicamente una nueva forma de cultura de paz. La paz es el estado en el que nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Si no hay paz, si hay alteración, es como decir que hay otro ser en nosotros. La raíz alter significa otro. Si estamos alterados con ira, con estrés o con otras formas de ansiedad, claro, no estamos nosotros. Así que por esa razón, lo que hacemos en Brahma Kumaris es, a partir de la meditación, volver a recuperar la esencia del ser. No queda más que ir a la práctica. Y por esa razón ahora les invitamos a completar este encuentro haciendo una meditación en la que nosotros utilicemos los pensamientos que hemos comprendido y pasemos a volverlos realidad, a tomar la conciencia. Por eso nuevamente les invitamos a dejar tu cuerpo en calma, espalda erguida, y a volver a lo que somos. Soy yo, el ser. Dirijo al cuerpo y a través del cuerpo influyo en otros seres de la naturaleza. Le doy paz al cuerpo, a los órganos inferiores, al tronco, a los órganos superiores. Y al reconocerme como la energía, como el principio vital que muevo a la materia, comienzo a ejercer una influencia positiva sobre la parte de la naturaleza que manejo más constantemente, el cuerpo. Este vehículo formado por células que cambian todos los días, pero soy yo, el ser, que permanentemente guardo relación con el cuerpo y con estos cambios.
y hago sostenible mi espiritualidad en la medida en que reitero mi estado de paz. Y también hago sostenible mi espiritualidad en la medida en que doy el ejemplo a la actual y a las nuevas generaciones de seres humanos. Doy el ejemplo de lo que es vivir en este estado de conciencia que cambia, que transforma mis acciones, aunque parezcan ser iguales a las anteriores. Pero ahora van orientadas por un estado de conciencia de lo que soy. Soy la energía. Capto que otros seres también son energía. Los demás seres humanos son almas, energías que actúan armónicamente cuando están en paz, serenas. Los seres animales, vegetales, también reciben mi energía, irradio hacia ellos. Y sé que puedo comenzar un nuevo enfoque de los elementos materiales. No es necesario consumir tanto. Puedo reducir consumos, reutilizar y reciclar. Y siento que al hacerlo en esta nueva conciencia, puedo ayudar incluso a generar nuevas soluciones en las ciudades o en mi ciudad, en mi casa, en mi barrio. Siento que el nuevo paso es también tratar de influir con mi ejemplo para que otros comprendan y cambien. Yo, el alma, en mi relación con la materia del cuerpo y con los demás seres de la naturaleza, puedo aportar para este nuevo cambio. Es mi paso y lo puedo dar confiado de que hago lo que en conciencia corresponde. La espiritualidad es sostenible y el medio ambiente es sostenible en la medida en que este principio tenga continuidad y efectos prácticos. Om Shanti. Muchas gracias a todos ustedes. La expresión Om Shanti significa yo, el ser, soy paz. Les invitamos a practicar la meditación y a
impulsarse en este principio, estudiando más, comprendiendo más, dedicándole un tiempo. Y les invitamos también, como siempre, a estar en contacto, a continuar en contacto con Brahma Kumaris a través de nuestra página www.bkcolombia.org. Nuestra programación incluye conferencias, cursos, intercambios y diálogos como este que podremos continuar. Si bien ahora comienza este diálogo, lo podremos continuar en las próximas fechas. Hasta muy pronto y muchas gracias por su atención. Y muchos éxitos en esos nuevos propósitos.